Muy buenas noches, jóvenes estudiantes. Es un verdadero gusto dirigirme a ustedes. Espero que cuando esta transmisión, este streaming por YouTube esté siendo conferido, puedan entender y comprender lo que les argumentaba la semana pasada, que por cuestiones de viaje me encuentro en este momento en el aeropuerto de Ciudad de México. No obstante, y en virtud de la responsabilidad conferida, me gustaría me permitan en esta oportunidad compartir el contenido de la asignatura a través de esta conferencia, en donde hemos incluso adquirido internet para poder preparar algo que valga la pena y pues a partir de ello dar algunas indicaciones al final con el tema de la tarea. Me permito entonces compartir pantalla, visualizamos pantalla completa y considerando este escenario, procedo a lo siguiente. Bien, esta es una de las grandes ventajas de trabajar con los escenarios virtuales. La asignatura Bases Psicológicas del Aprendizaje, unidad 3. En esta unidad vamos a hacer un abordaje sobre los procesos de intervención psicoeducativa y la acción docente que se necesita para promover el aprendizaje estratégico de las y los estudiantes en contextos escolares. Iniciamos. Vamos a abordar acerca de 5 temáticas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Iniciamos desfragmentando el aprendizaje estratégico y la actividad escolar del estudiante, un problema de querer saber y poder. El segundo tema hace alusión a aprender a comunicarse y a interpensar de forma oral y escrita. El tercer tema se refiere a aprender a colaborar, convivir y a construir el conocimiento con otras y otros. Luego continuamos con aprender nuevos motivos para aprender a autorregular el propio aprendizaje. Y por último, y no menos importante, aprender a aprender con el apoyo de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación. Básicamente, con esta temática estamos claudicando semestre y pues, bueno, ustedes cada vez más cerca de la obtención de su título de pregrado. Iniciamos con la presentación de la agenda pedagógica, que está de más, ustedes ya la conocen. Los objetivos que persigue en particular esta asignatura. Y vamos a presentarnos. Esta clase, como las demás, siempre se ha fundamentado en una estrategia pedagógica aplicada, el Flip Class, es decir, buena parte del escenario teórico lo comparto yo, y la otra parte del ejercicio práctico con el que se pretende canalizar aprendizajes significativos la hacen ustedes. También es un reto muy importante la gestión y la planificación andragógica y pedagógica de esta clase, pensando en que es una clase que en el escenario de lo virtual se divide en 3 semanas. Pero en su esencia teórica, esta clase tiene que ser mínimo para 15 a 18 semanas. Entonces, imagínense el reto de generar todos los diseños instruccionales. Las disculpas por cualquier interrupción que se pueda suscitar. Insisto, estoy en el aeropuerto de Ciudad de México. Seguramente cuando usted esté visualizando este video, pues yo estaré en pleno vuelo, razón por la cual me veo en la urgente necesidad de replantear estrategias de intervención. Ventajas, como ya lo he manifestado, usted puede ponerle pausa en cualquier momento, puede volver a ver este video y pues todo esto ayuda, ¿no?, a construir un apoyo metodológico con ayuda de las tecnologías. Iniciamos. El aprendizaje estratégico y la actividad escolar del estudiante. Un problema de querer saber y poder. Lo primero que vamos a preguntarnos es qué es el aprendizaje estratégico. Para ello hemos de argumentar que el aprendizaje estratégico consiste en la búsqueda del aprendizaje significativo de contenidos, de desarrollo de habilidades y destrezas, con la consigna de que el estudiante sea el ente autorregulador de su propio proceso de aprender. Es bien irónico porque creo que nosotros aprendemos en buena medida sobre la base de nuestros intereses. Hay un subconsciente que está operacionalizando lo que queremos aprender y por qué lo aprendemos.
aprendemos en los videojuegos, aprendemos los argumentos de películas, aprendemos algunos textos en particular. Y no es que tengamos el enfoque de la concentración para querer aprender eso, simple y sencillamente nuestro subconsciente retiene como esponja y esto de alguna forma va dándole vida a un aprendizaje que hoy hemos conocido como un aprendizaje estratégico. En este sentido, la maestra o el maestro, al ser uno de los involucrados en el proceso educativo, tiene que estar capacitado y preparado para poder ofrecerle, para poder ofertarle al estudiantado diferentes estrategias de acuerdo a su estilo, a su ritmo de aprendizaje o necesidad educativa. En la actualidad es más la preocupación que algunas instituciones educativas están manifestando de poder contar con docentes capaces de otorgar sesiones de aprendizaje estratégicas. Y esto es un poco, ¿no?, lo que estamos tratando de hacer, porque me pongo a reflexionar, bueno, no puedo compartir la sesión en tiempo y en forma, pero tampoco quiero verme en la irresponsabilidad de faltar a la clase. Entonces me planteo una manera diferente de interactuar y pues veo precisamente una forma de construir un aprendizaje estratégico utilizando las tecnologías. El aprendizaje estratégico realmente incluye intervenciones y emociones, en donde el docente tiene roles destacados. Se crea precisamente en 4 contextos: el intrapsicológico personal, el intrapsicológico didáctico asimétrico, el intrapsicológico grupal simétrico y el intrapsicológico institucional. Esto se construye con la manera en cómo interactuamos con otras personas. De alguna forma estamos construyendo el mundo propio del infante. Y en esa construcción del mundo, las personas van adquiriendo las concepciones propias de sí mismas. Hay una especie de autorregulación cognitiva y emocional. Empiezo, por ejemplo, por citar un ejemplo, a descubrir esta autorregulación cognitiva y emocional de saber que disfruto dando clases cuando desde pequeño jugaba a ser docente. Entonces yo me imagino que ustedes precisamente viven esa autorregulación cognitiva y emocional al estar estudiando la carrera que ustedes quieren. Miren, desconozco los intereses y desconozco las formas del por qué ustedes están en este escenario virtual, ¿no? Pero también me queda claro que tener un título para muchas y muchos no es garantía, ¿no? El profesionalismo y la capacidad de ser un buen docente empieza a manifestarse desde cómo somos como estudiantes, las actitudes, ¿no? La persona que se vuelve ególatra, soberbia, egocentrista, y sobre esa base quiere ser docente, pues no sé, pobres estudiantes. A mí me pasa mucho en estos escenarios de lo virtual. O sea, seguimos sin aperturar las cámaras, seguimos sin querer participar, seguimos creyendo que somos autosuficientes y que no necesitamos ayuda de nadie. Entonces uno empieza a cuestionarse realmente si ese es el espíritu de una concepción que nosotros mismos creamos a partir de la docencia. Entonces el aprendizaje estratégico nos lleva hacia estas aristas de reflexión significativa. Hay algunos puntos a considerar con el aprendizaje estratégico y es importante señalar que es vital, pero de mucha importancia que se tome en cuenta que este tipo de aprendizaje no produce ningún tipo de cambio si es que el docente que lo imparte solamente es un transmisor de conocimiento, un transmisor de información. Y esto ocurre precisamente cuando volvemos del aprendizaje un hecho mecanicista. Para esto hemos de decir que está en las manos del docente el poder desarrollar en sus estudiantes capacidades de hacer uso de estrategias adecuadas según cada requerimiento educativo. Entonces, a mí me causa como, por ejemplo, un poco de confusión cuando son tres tareas, realmente son tareas cortas para poder otorgarles una calificación y en muchas ocasiones ni esa tarea podemos hacer bien. Entonces me pregunto, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces esta autorreflexión o esta autoconciencia creo que es importante para la formación de las y los futuros docentes. En función de eso, también vamos a hablar sobre lo importante que es aprender a comunicarse y a interpensar de forma oral y escrita. Si ustedes ven en pantalla, aprender a comunicarse
y a interpensar de forma oral y escrita parte precisamente por un proceso de comunicación en donde la comunicación no solo se construye a través de palabras, sino que es fundamental poder expresar estos procesos de comunicación. ¿Cómo podemos comunicarnos más allá de las palabras? Bueno, con gestos, con miradas, con movimientos corporales o nuestro propio tono de voz. Esto en educación parvularia permite ir creando procesos de aprendizaje sutiles y profundos, porque aprendemos a comunicarnos a partir de nuestras necesidades. Yo no sé si ustedes sabían, pero uno de los primeros procesos que desarrollamos en el escenario de nuestra vida es el aprender a escuchar. Antes de aprender a hablar, aprendemos a escuchar. Antes de abrir nuestros ojos en el mundo, aprendemos a escuchar. Y esto nos permite profundizar nuestra condición de ser buenos emisores, receptores y ser buenos canales informativos. En ese escenario, la comunicación interpersonal realmente va más hacia el intercambio de mensajes que proceden de señales verbales como no verbales. Y esto es chistoso de alguna forma cuando vemos la forma en cómo nos comunicamos en los chats en WhatsApp. O sea, bastará con una X y una D para entender que es una carita sonriente, ¿no? O en lugar de decir está bien, enterado, es un ok, ¿no? Incluso hasta para ciertas frases groseras, tenemos las maneras de expresarlas en estas comunicaciones interpersonales con las iniciales. Entonces, es interesante cómo nos comunicamos hoy en día. Creo que tenemos más comunicación con las personas por medio de los teléfonos celulares y sus paquetes de mensajería que precisamente por una interrelación personal de carne y hueso, ¿no? Entonces, estos tipos de comunicación tienen características en donde pueden haber mensajes congruentes o incongruentes. Esto tiene que ver con los procesos de intelección, es decir, la forma en la que yo emito el mensaje y la forma en la que el receptor del mensaje lo procesa y lo interpreta. Un punto importante es cuestionarnos cómo mejoramos entonces las habilidades de comunicación entre nuestros estudiantes. Fíjense que regresamos al punto disopilante, ¿no? El punto hilarante de la clase, porque las nuevas generaciones son buenísimas comunicándose a través del WhatsApp, del Facebook, pero cuando tienen que manifestar sus sentimientos, su emotividad, es una característica de la comunicación verbal, no lo pueden hacer. Nosotros consideramos que para mejorar las habilidades de comunicación desde las bases psicológicas del aprendizaje con las y los niños en edad parvularia, es importante hacer un contacto visual. Mirar a los ojos a una persona es la manera más segura y eficaz de transmitir confianza. Es importante gesticular las palabras. De acuerdo con especialistas, el 90% de la comunicación que transmitimos no es verbal, sino que es gestual. Nuestros movimientos corporales a veces suelen comunicar mucho más de lo que pensamos, incluso hasta de manera inconsciente. Otros elementos es ir al grano, ¿no? Dominar las habilidades de comunicación no significa hablar mucho, sino hacer presentaciones que puedan enfocarse en mensajes claros con ideas precisas. Y bueno, tratando de obtener la mejor de las precisiones al momento de transmitir un mensaje. Escuchar antes de hablar, esto nos permite que un buen comunicador es siempre una persona que escucha, una persona que suele hacer preguntas oportunas y comprende al interlocutor. No sé si ustedes a veces les ocurre que una persona no ha terminado de emitir el mensaje y ustedes ya lo interrumpieron. Creo que escuchar es importante antes de hablar. El otro punto que ustedes pueden ver en pantalla es hacer preguntas. No tienes que saberlo todo, no tienes que tener todas las respuestas. Y es importante que desarrollemos esa capacidad de expresar abiertamente nuestras dudas,
y tener la humildad para aprender a admitir cuando no hemos comprendido una idea. Y a mí me causa gracia cuando estoy trabajando con muchos de los grupos en el escenario virtual, pregunto si hay dudas y no las hay. Entonces yo me pregunto, ¿cómo serán como docentes ustedes en el interior del aula cuando ustedes preguntan y sus estudiantes no contestan? ¿Se enojarán porque no les emiten respuesta? Si ustedes, cuando tienen que asumir el rol de estudiante, tampoco participan. No sé, creo que es un proceso de concientizar el hecho educativo y determinar si realmente tenemos las competencias básicas y necesarias para ejercer con eficiencia y eficacia el rol de educadores. Es importante leer, la lectura mejora nuestras habilidades de comunicación oral y escrita, y aprender a elegir los medios correctos. No siempre los medios de comunicación para expresar ciertas ideas son los correos electrónicos. Dar correos electrónicos porque ante la ausencia de un audio que tiene mucha mayor emotividad, explicaría mejor la intención de lo que quiero decir, pues leo y lo pienso conforme a mi capacidad de analizar e interpretar el mensaje. Entonces, a veces estas alteraciones en las percepciones nos hacen a entender de la manera incorrecta el propósito o la intención del mensaje. Es importante no interrumpir, es importante que practiquemos frente al espejo y vincularnos con una comunicación afectiva. Hoy he notado con mucha normalidad los temas de los desequilibrios de la mala salud mental. Y a veces he escuchado a estudiantes en la Universidad de Guadalajara, en donde me están señalando, amiga, me siento mal y a veces yo estoy cerca. Y le dice la compañera, le contesta, ya bájale, lo tuyo es hormonal. Entonces, esa situación de desvalorar los sentimientos de las personas me parece que es una desvinculación emocional de muy mal gusto al no valorar lo que siente la otra persona. Bueno, el siguiente tema realmente nos habla de aprender a colaborar, convivir y construir el conocimiento con otros. Acá vamos a hablar de un punto que es sumamente importante y es el aprendizaje colaborativo. De hecho, cuando se habla de las habilidades blandas como el tema del aprendizaje colaborativo, creo que estos temas salen a la palestra del análisis. Y hemos de decir que el aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica que verdaderamente promueve un aprendizaje centrado en el estudiantado. Por lo general se basa en poner a trabajar al estudiantado en pequeños grupos con diferentes niveles de habilidad. Y para eso es importante diagnosticar los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pondríamos en práctica una diversidad de actividades de aprendizaje que nos permitan mejorar de alguna forma el entendimiento sobre un contenido en particular. ¿Qué se logra con el aprendizaje colaborativo o cómo logramos el aprendizaje colaborativo? Realmente, para poder canalizar el aprendizaje colaborativo, debemos estar abiertos a compartir nuestras ideas y conocimientos con los demás. Necesitamos tener confianza y sin miedos, siempre con una mente abierta a las ideas de los demás. Y si consideramos esto necesario, podríamos establecer normas más efectivas para un diálogo e incluso la frecuencia y el medio de comunicación para aprender a colaborar. A mí se me ocurre, por ejemplo, en estos nuevos escenarios de la socialización, que cuando los jóvenes se gustan y están socializando de manera romántica, pasarán horas en el WhatsApp, ¿no? Y bueno, es una nueva forma. Me imagino que mi generación lo hizo con el teléfono, la generación de mis papás y mis abuelos con las cartas, enviándose por correo postal. Bueno, son formas de ir generando la comunicación y cómo a partir de la comunicación se puede construir un aprendizaje colaborativo. En pantalla les quiero compartir 10 consejos para poder
capturar, canalizar o recopilar un aprendizaje colaborativo, porque la colaboración entre pares busca realmente favorecer un aprendizaje individual y colectivo. ¿Por qué hacemos esto? Porque con esto permitimos a nuestros estudiantes construir nuestro propio conocimiento para ponerlo en práctica teniendo en cuenta los siguientes consejos. Número uno, la construcción de una definición de metas y objetivos, aprender a formular equipos de trabajo sobre la base de la comunicación y el respeto, docentes siendo guías o orientadores del proceso educativo, en donde aplicamos el uso de metodologías y actividades diversas. Tiene que haber un debate y contraste de ideas en todo momento, buscando siempre generar una programación y revisión periódica del conocimiento derivado, presentar los trabajos de manera creativa, el uso de las TICs es importante, y una autoevaluación y coevaluación. Vamos también a trabajar otros elementos, por ejemplo, cuestionándonos cómo aprendemos a aprender con el uso del internet. Perdón. Entre el aire acondicionado y el estar hablando, porque tengo que preparar incluso una clase para el grupo de antropología, así es que imagínense, estas horas de espera en el aeropuerto tienen que ser lo suficientemente productivas para aprovechar que los estudiantes no pierdan clase. Entonces regresamos al interrogante, ¿cómo aprendemos a aprender con el uso de Internet? ¿Cómo ayuda el Internet en el aprendizaje? El Internet en el aprendizaje ayuda a desarrollar la autonomía, la iniciativa, la creatividad y la motivación. El Internet sigue ofreciéndonos un mayor acceso a la información, tanto complementaria sobre las lecciones que se pueden abordar en la clase, como enfoques y temas innovadores con los que ustedes como estudiantes pueden seguir aprendiendo sobre una materia de forma autónoma. ¿Cómo se denomina el aprendizaje a través del Internet? Como una expresión genérica, un aprendizaje electrónico, un aprendizaje electrónico que suele describir toda forma de aprender por medios electrónicos, desde cómo utilizamos los programas informáticos para enseñar en un ordenador personal, lo que yo estoy haciendo en este momento. Estoy utilizando el Internet, estoy utilizando un streaming de YouTube, estoy utilizando la plataforma de Meet para autograbarme, para que puedan percibir la presentación de PowerPoint, y de alguna forma estoy haciendo el empleo del intranet, del Internet, para la interacción de un sistema educativo cimentado en un sistema de redes, un poco esta conexión de redes de aprendizaje, que es lo que plantea el teórico español César Coll. Estrategias y técnicas para aprender a aprender generando un aprendizaje autónomo, pues bueno, tratar siempre de buscar motivación, retroalimentación, autoevaluación, estrategias de aprendizaje, análisis y reflexiones grupales, la generación de actividades centradas en el pensamiento, en voz alta, técnicas de estudio, potenciar el pensamiento crítico y tratar de hacer una autoconciencia sobre el rol que desempeña la metacognición en el contexto de la formación de las y los nuevos educadores en el entorno mexicano. El Internet como un instrumento de aprendizaje es provechoso para motivar y asombrar al estudiantado, para evitar el aislamiento, para consultar con otros profesionales, para facilitar el conocimiento, para acceder a personas y recursos lejanos. Vuelvo, insisto, o sea, ¿cómo es posible que yo estoy tomando un vuelo, usted va a recibir esta clase y no la va a perder? Bueno, es que es una forma también de generar una consideración de responsabilidad, y para eso precisamente es el Internet. El Internet deriva sobre una perspectiva del aprendizaje adaptativo en el aula, es decir, cómo los sistemas digitales se adaptan para analizar los datos e información que recogen a partir precisamente del desempeño de ustedes como estudiantes, y a la vez personalizar y adaptar las propuestas de trabajo a las necesidades y características del estudiante.
tienen un esquema explicativo bastante interesante que puede dar muy buenas luces para reconocer la forma de aplicar un aprendizaje adaptativo en el interior de nuestras aulas. Para ello, quisiera ir ya al apartado de la tarea para ir cerrando. Realmente han sido 3 tareas. Estoy siendo muy acucioso para revisarlas sobre la base de una lectura que les voy a compartir. Esta lectura es de 3 autores, perdón, es de Juan Ignacio Pozo, es de Carles Monereo y es de Montserrat Castello, ¿no? Esta literatura se denomina el uso estratégico del conocimiento. Yo se las compartiré por el grupo de WhatsApp. Sobre la base de esta lectura, usted va a complementar la siguiente matriz de texto paralelo mediado. Ya este semestre conmigo trabajaron una escalera metacognitiva, han trabajado una infografía y ahora van a trabajar una matriz de texto paralelo mediado, en donde ruego por favor, está de más que lo diga, pero por el nivel y por evitar la mala acción de calificarles mal, insisto, no vaya a parafrasear ninguna tarea, no vaya a copiarle a nadie la tarea es individual y soy muy exhaustivo para tomar las cartas en el asunto cuando detecto posibles temas de plagio. Más vale crear conciencia, ética y moralidad que ponerles una mala calificación. Trabajaremos extrayendo las ideas centrales propuestas por el autor para luego trabajar con las ideas centrales que usted va a justificar que encontró, no las del autor, sino las que usted justifica. Y por último, la elaboración del resumen de la lectura. Entre más amplio y profundo es esto, muchísima mejor calificación. Insisto, si usted con el afán de querer entregarme una calificación, llamémoslo de manera mala, una tarea mediocre, pues bueno, tiene que tener conciencia que voy a evaluar la calidad de sus ideas, la extensión de sus ideas y el cuerpo teórico sobre el cual usted está extrapolando, ¿no? Este análisis y reflexión del material. Pues bueno, básicamente a grandes rasgos, de esta forma estamos ya cerrando semestre. De mi parte, en cada una de las asignaturas con las que tuve la oportunidad de coincidir con ustedes, pues no tengo más que agradecerles, desearles de todo corazón que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes. Perdonen, me hubiese gustado estar de manera presente, en vivo, en la clase. Lastimosamente no se puede, precisamente por responsabilidades en escenarios, en otros escenarios, llamémoslo así, de generación de conocimiento fuera del territorio mexicano, pero lo más importante es que intentamos recurrir a los recursos tecnológicos de una clase que nos permite la unidad virtual de la Universidad Autónoma Indígena de México poder compartir. Sirva pues desearles lo mejor, que la fuerza les acompañe, que Dios me los bendiga y cualquier cosa estamos en contacto. Recordarles que esta tarea, siendo hoy día martes, sí me gustaría que me la entreguen el viernes para que a más tardar este próximo fin de semana ustedes ya tengan su calificación final. Así es que les comparto nada más esto como una premisa generalizada, porque yo ya el fin de semana estaré resolviendo y atendiendo los temas de su calificación final. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima y que Dios les bendiga. Cerramos la clase y dejamos de compartir. Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos.